de posgrado de los institutos militares, señores oficiales superiores, subalternos, tropa profesional y personal civil que acompañan todos estos programas en nuestras diferentes academias e institutos de estudio y de posgrado de nuestra querida Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es el Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra, también conocido simplemente como el Armisticio de Trujillo, que fueron dos acuerdos firmados en la Gran Colombia en aquel momento entre lo que es el Reino de España y lo que es el Estado de la Gran Colombia, el 25 y 26 de noviembre de 1820 en Santana de Trujillo, en Venezuela. Bien, para tratar el tema existen unos antecedentes a la firma de esos tratados. Voy a permitirme hablar un momento de ciertos elementos que llevaron a lo que es la firma del tratado, qué se buscaba con ese tratado, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. El decreto de guerra-muerte, firmado en Trujillo también en 1813, el 15 de junio de 1813, para ser más preciso, durante el desarrollo de la campaña Mirable. Ese decreto, lógicamente, que viene presidido por el Convenio de Cartagena, donde Antonio Nicolás Briceño, en enero de 1813, le presenta al Padre Libertador un documento para lograr el triunfo de la campaña que se iba a iniciar, que era la campaña Mirable. Antes de iniciar la campaña admirable en Villa de Rosario, cerca de Cúcuta, entre Cúcuta y San Antonio del Táchira, Nicolás Briceño le presenta al Padre Libertador el documento porque no tenían logística para dar inicio a la campaña. Sin embargo, el Padre Libertador le dice a Nicolás Briceño que se envíe, aprovechar y enviar el documento que iba firmado por él para dar inicio a la campaña al Congreso de Colombia, de la Gran Colombia, y decirle pues que autorizara lo que era el desarrollo de la campaña Mirable y lo que autorizara también el decreto de guerra-muerte, que como se le conoce desde 1813 para acá. Sin embargo, llegó el decreto del inicio de la campaña, mas no llegó el decreto de guerra-muerte. Se da inicio a la campaña y lógicamente nuestro Padre Libertador pasa por San Antonio, Capacho, San Cristóbal, llega a La Grita, allá se encuentra con el Santo Cristo de La Grita, donde se le para firme y él sale de la iglesia sin darle la espalda al Santo Cristo y le pide que le ayude pues, en esta campaña. Y ahí se llega a Mérida, se le nombra ya libertador, aunque allá en La Grita se hablaba de libertador, porque llegaba a libertar a estos pueblos que estaban oprimidos porque eran colonias oprimidas en aquel momento y no llegaba la ayuda del Estado, del Reino de España ni nada, sino se está dando estamos ya una vez iniciada lo que es la guerra de la independencia y en poblaciones deprimidas como tal. Lo ven como un libertador, como un salvador. Cuando llega a Mérida, ya le dicen que es el libertador, pero cuando llegan a Trujillo, el Padre Libertador no cargaba abastecimiento, y es cuando llama a Nicolás Briceño y le dice que le presente el documento que él había conversado en Villa Rosario, y lo firma, es el decreto de guerra-muerte, donde dice: españoles y canarios, contacto con la muerte aún siendo indiferente. ¿Por qué esto? Porque es igual lo que se está presentando hoy en día, donde se esconden los alimentos, donde se esconden los abastecimientos para lo que es el desarrollo de esta Venezuela hoy en día. Había una aristocracia que escondía las cosas, aumentaron el costo hubo un proceso inflacionario inclusive. En otros tiempos, por traerlo al presente, es más o menos parecido para que me puedan entender. Y cuando firma el decreto, Nicolás Briceño se viene desde San Antonio, ¿verdad? Se fue hacia atrás, y cuando está llegando Bolívar, al Padre de la Patria, está llegando a Valencia,
ya en Valencia le tenían todos los abastecimientos, la aristocracia de aquel momento que era apátrida, le tenía los abastecimientos en la Plaza Mayor, porque ya venía también Nicolás Briceño con todo el abastecimiento y la logística para terminar la campaña Carabobo, perdón, la campaña Mirable. ¿Y qué sucedió con esto? De que le dice Nicolás Briceño, de aquí para atrás, cerca de Valencia, dice, de aquí para atrás hasta el Táchira, no quedó ninguna cabeza, ningún español ni canario sobre sus hombros, fueron eliminados de acuerdo al decreto. Entonces estamos viendo un decreto muy sangriento, muy duro para lo que es la población, pero o estás con la revolución, con la transformación de Venezuela de aquel momento, con la libertad de Venezuela en aquel momento, o estás contra nosotros. Había que definirse para lo que era el momento que se estaba viviendo aquí en Venezuela en 1813. Era la guerra de la independencia. Por eso es que cuando a Bolívar le decían que él llegaba con las hordas, la horda bolivariana, suena algo así como la horda chavista, que cuando en el golpe estaba contra el presidente Chávez, los patenezuelos, porque era gente del pueblo, los descamisados, porque eran gente del pueblo, entonces no había más nada. Esos son unos antecedentes que se traen a lo largo de todo ese periodo de 1813 a 1820, porque donde se pasaba, el que no estaba con el proceso revolucionario de la transformación, de la libertad a Venezuela, o mejor dicho, ya era la Gran Colombia, estaba contra el proceso y prácticamente era aniquilado. En 1815 viene a Venezuela el rey Fernando VII, decide recuperar las colonias españolas. En esa recuperación de las colonias españolas en 1815 manda al general Pablo Morillo, que le decían que llegó como, y ese se autonombraba como el pacificador. Él llegó para tratar de meter por cintura a todas las colonias y restituirle al rey Fernando lo que eran las colonias españolas. Realmente lo llamaron después el régimen de terror. ¿Pero qué pasaba? Porque todo aquel que tuviera simpatías por la revolución, por la transformación, por la liberación de Venezuela, de Colombia, o de la Gran Colombia como tal, lo pasaba por azar inmediatamente. Yo simpatizo por Bolívar, inmediatamente lo fusilaban. Y hacía todo aquel, fue un régimen de terror que instauró Pablo Morillo en aquel momento. Todos estos son antecedentes porque vamos a hablar de lo que se llama el tratado de armisticio, de buscar la paz en todo este conflicto. Otra de las cuestiones es que podemos nosotros sacarlo cuando le dice las cartas de Bolívar a John Baptiste Irving, que lo envía el gobierno norteamericano cuando aquel caso de las goletas Tigre y Liberty con bandera de Estados Unidos, quienes violaron el bloqueo absoluto puesto en Guyana, a los puertos de Guayana, Cumaná, La Guaira, Portecuello, que el Libertador decretó el 6 de enero de 1817. Y cuando entraban estas dos goletas norteamericanas con bandera, se combinó a que saliera y se llevó a la desembocadura del río Orinoco. Ellas se regresaron porque intercambiaban armas y pertrechos para los realistas. Y es cuando son apresadas y son decomisados todo lo que lleva encima. Entonces cuando el padre Libertador inclusive le dice que la mitad de la población de Venezuela hasta el momento ha fallecido buscando la libertad de Venezuela, la otra mitad está deseosa, ¿no?, en llevar el mismo destino siempre y cuando se busque lo que es la libertad y la independencia de Venezuela. Palabras más, palabras menos, pero buscando en ese sentido lo que le dicen las cartas nuestro padre Libertador al señor Irving. Otro es el discurso de Angostura del 19 de febrero de 1819, en donde se crea la Gran Colombia, porque hasta el momento se decía que eran las hordas bolivarianas, las hordas de Bolívar, gente que perseguía, eran como especies de guerrillas, no había una estructura de ejército, de Estado, y así España no reconocía lo que estaba sucediendo aquí en Venezuela. Eso nos lleva también a nosotros a que el 7 de agosto de 1819 se lleva a cabo la batalla de Boyacá, todavía un año antes del tratado. Y llegamos entonces a lo que es el armisticio, el tratado del armisticio y regulación de la guerra,
conocido simplemente como el armisticio de Trujillo. Fueron dos acuerdos firmados entre la Gran Colombia y el Reino de España, el 25 y 26 de noviembre de 1820 en Santana de Trujillo. Eso nos lleva a nosotros que, como dice el decreto, empezando, deseando los gobiernos de España y de Colombia, deseando los gobiernos de España y Colombia, transigir las discordias que existen entre ambos pueblos y considerando que el primero y más importante paso para llegar a tan feliz término es suspender recíprocamente las armas para poderse entender y explicar, han convenido en nombrar comisiones que estipulen y fijen el armisticio. ¿Qué significaba todo esto? Que don Pablo Morillo, que es el conde de Cartagena de parte del gobierno español, a los señores jefes, designó a los señores jefes superiores políticos de Venezuela, brigadier don Ramón Correa, que dice que ellos no reconocen todavía a la Gran Colombia, alcalde primero constitucional de Caracas, don Juan Rodríguez de Toro, y don Francisco González de Linares, y su excelencia de Colombia, Simón Bolívar, designó como jefe de la República, designó a los señores generales de brigada Antonio José de Sucre, al ciudadano coronel Pedro Liceño Méndez y al teniente coronel José Gabriel Pérez para llevar a cabo lo que se llama la discusión y formar los documentos del Tratado de Trujillo, el Tratado de Armisticio, que entre otras cosas eran en la suspensión de hostilidades. La duración del armisticio iba a ser por 6 meses. Las tropas permanecerán en las posiciones que ocupan, se limitan las regiones de parte y parte. Prácticamente quedaba Venezuela, lo que era el oriente, el sur, lo que eran los llanos, hasta los lados del centro de Venezuela, con las partes de los patriotas y la otra parte de occidente, Maracaibo y todo lo que era la parte occidente, con los realistas, y que se iba a delimitar por regiones. Las partes que se salgan de las zonas limítrofes deberán retirarse y dirigirse a las zonas indicadas, y estas no podrán ser reclutadas por la otra parte. O sea, se establecieron cuestiones que la tropa de ambos ejércitos permanecerán en las posiciones. Igualmente, aparte de ello, que puede suceder que al tiempo de comunicar este tratado se hallen dentro de las líneas de demarcación tropas realistas, tropas patriotas, y que serían respetadas la vida de cada uno de ellos, deberían de volver a sus unidades de origen. Este es un tratado que llevó en total 14 artículos y que la Plaza de Cartagena tendrá la misma libertad que la de Maracaibo, que estaba incluido allí, con respecto al comercio interior, y podrán proveer de él durante el armisticio para su población y guarnición. Inclusive habían tropas de ambas partes que podían pasar a través de esos sitios para poder abastecerse. Se entenderá también que por un acto de hostilidad de apresto de expedición militar contra cualquier país de los que suspendan las armas por este tratado, y aparte de ello, el artículo 14 de este tratado nos dice que para dar, cito, para dar al mando un testimonio de los principios liberales y filantrópicos, cuando hablamos de filantropía, de la búsqueda desinteresada del bien, que animan a ambos gobiernos, no menos que para hacer desaparecer los horrores y el furor que han caracterizado la funesta guerra en que están envueltos, se compromete uno y otro gobierno a celebrar inmediatamente un tratado que regularice la guerra conforme al derecho de gente y a las prácticas más liberales, sabias, humanas de la nación. ¿Qué nos llevó a esto? Que fue firmado a las 10 de la noche por los ya antes citados, de parte y parte, que estuvieron de acuerdo para llamar a los jefes de lo que se llama, lo que era la parte de, ese es el Tratado de Regulación de la Guerra. Al día anterior se había deseado a los gobiernos de España y Colombia manifestar al mundo el horror con que ven la guerra de exterminio que se ha devastado hasta ahora los territorios, convirtiéndolos en un teatro de sangre, y deseando aprovechar el primer momento de calma
que se presenta para regularizar la guerra que existe entre ambos gobiernos, conforme a las leyes de las naciones cultas y a los principios más liberales y filantrópicos. El excelentísimo señor general del Ejército de Colombia, que era el padre libertador, y del Ejército Expedicionario de Costa Firme, don Pablo Morillo, ¿no?, ya con los mencionados anteriormente, llevaron a cabo lo que se llama que en la guerra de España y Colombia será como la hacen los pueblos civilizados. Todo militar o dependiente de un ejército tomando en el campo de batalla aún antes de decidirse esta se conservará y guardará como prisionero y respetado conforme a su grado hasta lograr su canje. Y así sucesivamente se van desarrollando. El artículo 3 serán igualmente prisioneros de guerra y tratados de la misma manera que estos, que se tomen como en las marchas, destacamentos, partidas, plazas, guarniciones, etc. El artículo 4 nos habla que los militares dependientes de un ejército que se aprendan heridos o enfermos en los hospitales o fuera de ellos no serán prisioneros. El 5, los prisioneros de guerra se canjearán clase por clase. El artículo 7, 6 comprenderá también el canje y serán tratados como prisioneros. O sea, se habla en el tratado del armisticio también es el canje de prisioneros y el tratado de prisioneros como elementos pertenecientes a un ejército regular. ¿Qué nos lleva a nosotros todo esto, en vista del tiempo que es tan corto acá? Que este armisticio también se llevó con 14 artículos y el presente tratado será ratificado y canjeado dentro de los 60 horas, empezará a cumplirse desde el momento de la ratificación y canje. Y en fe de lo que así convenimos y recordamos nosotros los comisionados de los gobiernos de España y de Colombia, firmamos 2 de un tenor en la ciudad de Trujillo a las 10 de la noche. Ahí firman Ramón Correa, Antonio José de Sucre, Juan Rodríguez Toro, Pedro Diseño Méndez, Francisco José Linares, José Gabriel Pérez. Todos firmaron para ello. Ahora, ¿qué significa todo esto? Para nosotros ir entendiendo lo que es la parte de lo que es el tratado de armisticio y regulación de la guerra. Cumplimos ahora 200 años de ese tratado. ¿Qué consecuencias trajo a la firma de ese tratado? Aquí tengo yo, entre las que pude sacar para todos ustedes, que en nuestra tierra trujillana se dan lugar, aquí en Venezuela, eventos que tienen profunda significación histórica y representan el primer gesto oficial del encuentro entre la monarquía española y una república naciente de su ancho imperio global. ¿Qué significa esto? Que por primera vez España reconoce que existe un Estado naciente como es la Gran Colombia. Entonces ya no son las hordas de Bolívar, sino es el ejército libertador de la Gran Colombia. Entonces vemos que España reconoce que existe un ejército como tal. Y ese reconocimiento es de Estado a Estado, porque se firman las dos partes, y firmaron el convenio las dos partes. Primero el armisticio, después regularizar la guerra. ¿Qué trae este convenio, esto que se firmó? Primeramente, darle un poco de paz a la República, porque el desgaste que había generado la guerra, por un lado los patriotas con el decreto de guerra muerte, por otro lado la pacificación y la recolonización por parte de Morillo, que no perdonaba a todo aquel que sintiera simpatía por la causa republicana, por la libertad de independencia de la Gran Colombia, de los pueblos de la Gran Colombia. Era fusilado inmediatamente. Había un desgaste de la población. Lo decía Bolívar con la carta de Irving. La mitad de la población ha perecido. Igualmente, entonces, Venezuela buscaba de alguna manera también ir a que el libertador quería ir cerrando ya parte de la lucha de independencia. Se buscó el armisticio, primeramente para buscar paz. Inmediatamente le manda, Bolívar estaba en San Cristóbal, ¿no? Bolívar estaba en San Cristóbal y le pide también a Sucre que proponga el tratado de la guerra, de regularizar la guerra, 2 pueblos o 2 estados conformados para
regularizar la guerra. Tiempo que le da al Libertador, 6 meses para preparar la campaña, pues estamos hablando de noviembre de 1820. Prepararla, ya viene de Boyacá, ganando Boyacá, viene ahora a preparar la campaña la campaña de Carabobo, donde el 21 de junio, el 1821, el 24 de junio de 1821, se desarrolla la batalla de Carabobo, sellando la libertad de Venezuela. Entonces, ese tiempo, esos 6 meses, le permitió preparar al padre libertador todos los estamentos para la lucha de lo que es la batalla o la campaña de Carabobo. Otra de las consecuencias, lógicamente, con eso queda derogado el decreto de guerra-muerte, queda derogado los decretos de Murillo. Otra de las consecuencias es de que, y la más y principal y fundamental, que con esa firma de ese tratado se reconoce al Estado, la Gran Colombia, al Estado en este momento conformado por Venezuela, Colombia, y ya viendo con miras más hacia el sur. Primero se firmó el armisticio y después se firmó el tratado, o sea, mejor dicho, se discutió. Se firmaron los dos al mismo tiempo. Se firmaron a las 10 de la noche del día 25 y a las 10 de la noche del día 26, los dos tratados. Ya cuando estaban las dos partes que habían convenido eso, ahí jugó algo importante la presencia de el gran mariscal Antonio José de Sucre y el gran Nicolás Briceño. Muchas gracias para